Soy un regalo que ella nunca llegó a usar. Él me lo dio con cariño, pero ella nunca me usó. Y nadie supo nunca por qué. Me hicieron brillar. Fui creada con esmero, con pequeñas y delicadas piedras engastadas en una fina cadena de oro blanco, diseñada para reposar delicadamente sobre la piel de alguien especial. Me colocaron en una caja forrada de terciopelo, con su nombre grabado en una pequeña tarjeta sujeta con un lazo. Existí gracias a ella. Fui elegida, apartada, envuelta en cariño y significado. Fui un regalo de amor. Y, sin embargo, ella nunca me usó. Desde el primer día, permanecí intacto. Mi caja fue abierta con manos temblorosas, ojos llorosos y una sonrisa que nunca llegó a formarse. Me miró con ternura, sí, pero también con un dolor que parecía antiguo, como si algo en su interior dijera, esto no puede ser. Después de eso, me guardaron en el fondo de un cajón. Y allí me quedé. Durante años. De vez en cuando, me sacaba de la caja. Me tocaba con los dedos como si rozara un recuerdo que aún arde. Nunca con rabia. Pero tampoco con el valor suficiente para rodearme con mi cuello. Como si el simple acto de vestirme abriera una puerta que intentaba mantener cerrada a toda costa. La primera vez que ocurrió, sentí que había algo más tras la negativa. No era solo desinterés. Era un secreto. Un dolor oculto bajo capas de silencio, como cartas que nunca se enviaron. Era joven. Tenía ojos que parecían soñar y huir a la vez. Y había un nombre que repetía en su mente, incluso sin pronunciarlo, su nombre. El hombre que me entregó a ella. Recuerdo el momento en que me la entregaron. Estaba sentada en una mesita en un jardín. Vestía de azul, y el viento parecía saber algo que ninguno de los dos decía. Abrió la cajita y se la ofreció con una sonrisa llena de vacilación y esperanza. Y dijo algo así como, quería que tuvieras algo mío. Ella no respondió con palabras. Solo lo miró. Y en esa mirada había todo un universo, amor, miedo, duda y una despedida que ya empezaba a gestarse. Ella aceptó el regalo, pero no el gesto. Porque el gesto decía, quédate. Y su corazón decía, no puedo. Esa noche, llegó a casa en silencio. Entró en la habitación, se sentó en el borde de la cama y me miró como si yo fuera el culpable de algo. Yo, tan joven, tan pura, tan llena de intenciones. Y, sin embargo, era el símbolo de un amor que ella no podía vivir. Y así empezó mi vida, no como un adorno, ni como un adorno de belleza, sino como un recuerdo guardado a toda prisa. Un silencio precioso. Una historia que nadie ha contado jamás. Hasta ahora. Porque lo recuerdo. Y si pudiera hablar, lo contaría todo. Se conocieron una tarde normal, como tantas otras que pasan desapercibidas. Pero en esa ocasión, el tiempo pareció ralentizarse. Ella llevaba el pelo recogido de forma descuidada, una carpeta en las manos y esa mirada distraída de quien vive fuera pero guarda el mundo entero dentro. Él estaba sentado en un banco, esperando a que empezara una reunión, hojeando un libro que, sin duda, había leído muchas veces. Sus miradas se cruzaron por casualidad. Pero lo que sucedió después nunca fue casualidad. Él fue el primero en sonreír. Una sonrisa pequeña y tímida, de esas que no te obligan a acercarte, sino que te invitan a entrar con dulzura. Ella le devolvió la sonrisa, casi sin darse cuenta. Se sentó 2 asientos más allá. Silencio. Entonces él habló del libro. Ella le habló del autor. Y en pocos minutos, hablaban de todo menos del motivo de su visita. No era un romance de película. No había música de fondo ni frases ensayadas. Pero había algo que ninguna banda sonora podía crear, consuelo. Se entendían al ritmo de su respiración. Se reían de los mismos detalles. Tenían esa clase de conversación que no busca convencer, solo acompañar. Era natural. Era inevitable. Durante semanas, se vieron una y otra vez. A veces en la cafetería del edificio. Otras veces, durante los descansos entre reuniones.
Él siempre notaba cuando ella se acomodaba el pelo detrás de la oreja. Ella notaba cómo él jugueteaba con el reloj cuando estaba nervioso. Pequeños gestos que solo notan quienes prestan atención. Y se miraban así, como si leyeran una página bien escrita. Había una ternura creciente entre ellos. De esas que no requieren prisa. No hablaban de sentimientos, pero el silencio entre una frase y otra decía más que cualquier afirmación. Cuando estaban juntos, el mundo parecía más ligero. Y cuando estaban separados, bastaba con recordar su última sonrisa del día para cobrar un poco más de color. Fue entonces cuando decidió comprarme. Eligió con cuidado, tras días mirando escaparates. Quería algo que le sentara bien, no en apariencia, sino en esencia. Quería algo delicado, ligero, discreto, pero con presencia. Algo como ella. Me lo trajo en una cajita, envuelto en terciopelo, con manos ligeramente temblorosas. No sabía cómo lo entregaría. Solo sabía que lo necesitaba. Porque a veces sentimos que algo precioso están haciendo, y queremos inmortalizar ese momento antes de que desaparezca. Esa tarde, la invitó a tomar un café fuera de su rutina. Eligió una panadería tranquila con grandes ventanales y aroma a pan recién hecho. Se sentaron cerca de un estante con flores secas. Él se tomó su tiempo para entregar el regalo. Ella se tomó su tiempo para preguntar. Hasta que sacó la cajita del bolsillo y la dejó sobre la mesa con un gesto contenido, casi infantil. Y simplemente dijo, es para ti. Sin motivo, sin presión. Solo porque me recuerda a ti. La abrió, me miró y, en ese instante, lo sentí. Sentí que su mundo se detenía en su interior. Sus ojos brillaron un instante, pero no se humedecieron. Su boca esbozó una sonrisa, pero no duró mucho. Dijo, gracias, como si dijera, quería, pero no puedo. Cerró la caja lentamente. Le tocó la mano, pero no la sostuvo. Se dio cuenta. No dijo nada más. La conversación cambió de tema. El café se enfrió y lo que empezó a callarse. Esa noche, regresó a casa con el silencio entre los dedos. Y yo, encerrado en la caja, comprendí que había sido el regalo de un amor que no podía suceder. Habían pasado unos días desde el café donde me entregaron. El ambiente entre ellos ya no era el mismo. Aún había cariño, aún existía ese silencio reconfortante que solo dos almas compatibles pueden compartir. Pero ahora, también había una distancia entre sus miradas. Una vacilación que antes no existía. Algo que él quizá no pudiera explicar, pero que ella sentía constantemente. Y yo, incluso escondida en la oscuridad de un cajón, podía sentirla vibrar en el aire como una ausencia anticipada. Ella siguió viéndolo. Sus encuentros fueron más breves, más contenidos. Las sonrisas llegaron, pero con retraso. Sus manos casi se tocaron, pero se separaron. Y en sus ojos, había algo más. Una mirada dividida y pesada, como la de alguien que está enamorado, pero ya sabe que no puede continuar. A veces, parecía querer decir algo. Empezaba una frase, suspiraba, cambiaba de tema. Él lo entendía, por supuesto, pero decidió no forzarlo. Esperó. Con la misma paciencia de quien espera que florezca algo que aún no se ha revelado del todo. Fue un domingo por la tarde cuando todo empezó a suceder. Había regresado de la ciudad vecina, donde había pasado el fin de semana. Entró en la habitación, dejó su bolso sobre la cama y se sentó lentamente. Luego abrió el cajón donde yo estaba. Me miró fijamente durante varios minutos. Tocó mi collar con suavidad, como si yo cargara con culpa o alivio, no lo sé. Y entonces susurró, perdóname. No era por mí. Era por él. Y por ella misma. Esa noche no durmió. Iba de un lado a otro, revisando su teléfono, borrando mensajes, escribiendo nuevos. Un conflicto interno la consumía y la desbordaba. Y entonces, se sentó en su escritorio y empezó a escribir. No era una carta, sino casi una confesión. Las palabras brotaban con fuerza, con verdad.
Y fue allí, en esas líneas, donde todo finalmente se reveló. Tenía una relación. No era una simple relación. Era un compromiso. Una promesa hecha años atrás, sostenida por familias, acuerdos tácitos y expectativas que no le pertenecían del todo. El hombre con el que salía era bueno y honesto, de apariencia admirable, respetado por todos. Pero no por ella. Lo que tenían era una construcción social, algo que parecía correcto por fuera, pero por dentro, estaba vacío. ¿La amaba? Quizás. Pero ella nunca sintió por él lo que sentía por ese otro hombre. El hombre que realmente la veía. El amor que experimentó en las últimas semanas fue como un rayo de luz en una habitación cerrada por dentro. Un recordatorio de lo que podría ser. De lo que podría ser si no hubiera elegido, o no la hubieran llevado a elegir, caminos más seguros, más aceptados, más esperados. Ese collar que recibió, que soy yo, representó más que un regalo. Fui la puerta a una vida que ella no se permitió abrir. Al día siguiente, lo volvió a ver. No concertaron una cita. Simplemente se encontraron en el mismo lugar de siempre. Al verlo, sonrió, y en sus ojos se percibía una hermosa, casi leve tristeza. Él lo supo. Incluso antes de que ella dijera nada, lo supo. Se sentaron. Hablaron del tiempo, de la ciudad, de libros. Entonces respiró hondo. Se tocó el bolsillo de su bolso, donde llevaba mi cajita. Pero no la sacó. Simplemente dijo, lo siento. Ojalá hubiera sido más fuerte. No preguntó por qué. No insistió. Simplemente la miró como quien comprende que el tiempo no siempre coopera con el corazón. Y dijo, fuiste suficiente para mí. Aunque no pude quedarme. Ella sonrió con los ojos abiertos, le tomó la mano un momento y luego se levantó. Ese fue su último encuentro. Esa noche, me sacó con cuidado de su bolso. Abrió la caja y me miró como si se despidiera de una versión de sí misma. Tocó cada parte de mi cadena, pasó los dedos por las piedras y, por un instante, casi me puso. Incluso me rodeó el cuello, pero luego se apartó. Me apartó de nuevo. Y con un susurro de dolor contenido, dijo, no puedo llevarte. Porque me recuerdas la vida que no elegí vivir. Y así fue como me convertí en un secreto. Un relicario de un amor interrumpido. Un símbolo de lo que pudo ser, pero no fue. E incluso sin haber tocado tu piel, estuve más cerca de tu alma que cualquier joya. Tras despedirse, todo se volvió más silencioso. La casa, la habitación, los días. Había una calma que no era paz. Era más como un duelo que no se anuncia. Un silencio que no grita, pero pesa. Sus pasos por la casa se hicieron más lentos. Su risa con sus amigos parecía más forzada. Y cuando estaba sola, era como si estuviera en dos lugares a la vez, el presente que eligió y el pasado que rechazó. Me guardaba en un cajón más alto, entre papeles viejos y recuerdos que nadie más buscaba. No era olvido. Era un intento de supervivencia. Porque hay cosas que no olvidamos, simplemente aprendemos a no mirarlas tan a menudo. Y yo, incluso allí, encerrado, sentí su paso. La forma en que dudé al abrir el cajón. El temblor de sus dedos al tocar los sobres. Y los ojos que casi se volvieron hacia mí, pero se detuvieron a mitad de camino. Ella siguió adelante con el compromiso. Las familias se reunieron, comenzaron los preparativos. Todo parecía ir bien. Se habían elegido las flores, se habían fijado las fechas, se habían tomado decisiones sobre los platos y las fotografías. Pero en el fondo, ya sabía que ese camino no era suyo. No del todo. Era como caminar por un hermoso camino, rodeada de elogios y aplausos, pero sintiendo que su alma se había detenido allí, sentada en esa cafetería, ante una mirada que realmente la veía. En los meses siguientes, cambió. No de forma visible, sino desde dentro. Se volvió más callada, más reservada, más práctica. Dejó de escuchar la música que le gustaba. Evitaba los lugares donde él pudiera estar. No por desprecio, sino por protección.
Sabía que no podía permitir que quedara ni una pizca de esperanza. Y aunque su corazón a veces se hundía en los recuerdos, la razón pronto lo arrastraba de vuelta al lugar del que no podía salir. Un día, recibió una carta suya. Llegó discretamente, sin remitente claro. La abrió con manos temblorosas. Leyó cada palabra con los ojos húmedos y el pecho lleno. Él no le pidió nada. No prometió nada. Solo dijo que, a pesar de todo, estaba agradecido de haberla conocido. Y que, aunque no terminara, lo que habían vivido no había sido en vano. Guardó la carta conmigo. Envolvió ambas cosas en una tela suave y nos metió en una caja más pequeña, como sellando un capítulo que no quería perder, pero que tampoco podía revisitar. Pasó el tiempo, se casó, sonrió en las fotos, siguió los rituales. Hizo lo que se esperaba de ella. Y, en cierto modo, encontró una manera de vivir. No todo fue dolor. Hubo momentos de verdadera alegría. Hubo cariño. Hubo respeto. Pero también estuvo ese vacío, ese silencioso y sí, que la acompañaba como una suave sombra, silenciosa, pero siempre presente. Durante noches enteras, se sentaba sola en el porche, mirando el cielo. Esas noches, pensaba en él. Se preguntaba qué estaría haciendo, si él también estaría pensando en ella, si ya había seguido adelante. Nunca intentó buscarlo. Nunca contestó su carta. Pero nunca lo olvidó. Porque el amor verdadero, incluso interrumpido, permanece intacto en nosotros. Y yo, guardado durante tantos años, nunca fui olvidado. Nunca fui descartado. Fui lo único que ella nunca tuvo el valor de usar, ni de regalar. Porque más que un collar, yo era un vínculo. Un símbolo. La materialización de un momento que eligió no vivir, pero que, aún así, vivió dentro de ella para siempre. Habían pasado los años. Tantos, que ya no se medían en estaciones, sino en cambios internos. Ahora caminaba de otra manera. Sus pasos eran más seguros, su mirada más serena. Era como si hubiera aceptado ciertas ausencias y aprendido a vivir con ellas como si fueran parte natural del paisaje del alma. Ya no miraba tanto atrás, pero tampoco fingía que no había pasado nada. Había hecho las paces con su propia historia. Yo seguía allí, guardada en la misma cajita, ahora en un cajón más nuevo, en una casa diferente, con paredes que contaban historias distintas. Pero ella seguía tocándome de vez en cuando. Me sacaba de la tela que me envolvía, me miraba unos segundos, respiraba hondo y luego me devolvía a mi lugar. Como si, en ese simple gesto, lo recordara todo y, al mismo tiempo, lo dejara ir. Y entonces, un día, sin planearlo, lo vio. Estaba en una pequeña librería, en el centro de la ciudad. Entró para protegerse de la lluvia. Él ya estaba allí, hojeando un libro de tapas azules. Lo reconoció al instante. La forma en que sostenía el libro, la forma en que inclinaba la cabeza para leer, todo estaba allí intacto. Pero también había algo nuevo. Un aire de serenidad. Un cabello con algunas canas. Un ligero cansancio en sus hombros, tal vez. O tal vez era simplemente la vida, que les había transmitido a ambos, sin pedir permiso. Ella dudó. Pensó en irse antes de que él la viera. Pero se quedó. Quizás porque, en el fondo, sabía que huir ya no tenía sentido. Y, al instante siguiente, él levantó la vista, y la vio. No hubo sorpresa. Solo una sonrisa. De esas que lo dicen todo, incluso cuando no salen las palabras. Se acercó lentamente y se saludaron como viejos amigos que se habían perdido pero que nunca dejaron de recordarse. Hablaron unos minutos. Hablaron del trabajo, de los niños, de los libros, de la ciudad. Todo con la ligereza de quien ya no espera nada, pero siente mucho. Ninguno preguntó por lo que había dejado atrás. Ninguno se disculpó. Porque ya no era necesario. Eran diferentes. Y al mismo tiempo, algo en ellos seguía intacto. Una mirada cómplice. Un silencio reconfortante. Un anhelo que ya no dolía, que simplemente vivía allí, con ternura. Antes de despedirse, tocó el collar que llevaba alrededor del cuello. No era yo. Era otra persona. Más simple, quizás. O simplemente menos cargada de recuerdos. Sonrió, la miró a los ojos y dijo, «¿Estás bien?».
Ella le devolvió la sonrisa y dijo, «Estoy en paz». Y en ese momento, yo, el collar guardado durante tantos años, supe que mi historia estaba llegando a su fin. Esa noche llegó a casa, abrió el cajón y me sacó de la caja. Por primera vez en años, no sentí dolor al tocarme. Me miró con un nuevo cariño, ya no con tristeza, sino con gratitud. Y entonces, con un gesto que parecía ligero, sin embargo, definitivo, desató la cadena, se la puso alrededor del cuello y me llevó. Se quedó frente al espejo unos minutos. No lloró. No sonrió. Simplemente se miró, como si reconociera algo que antes había evitado. Y por primera vez, toqué su piel. Me usó. No como símbolo de un amor prohibido, sino como recordatorio de algo que la ayudó a convertirse en quien es. No como una carga, sino como una liberación. Esa noche, durmió con las ventanas abiertas y el collar en el pecho. Y yo, tras años en la oscuridad, por fin brillé. Ahora que me han acostumbrado, puedo descansar. Durante años viví en la oscuridad. En silencio. En pausa. Cada piedra mía llevaba un brillo latente, como un recuerdo que insiste en existir incluso cuando todos intentan olvidar. Vi pasar el tiempo lentamente, vi el amor convertirse en ausencia y la ausencia en aceptación. No fui olvidada, solo dejada de lado, hasta el momento oportuno. No era solo un collar. Era el recuerdo de un amor que no pudo florecer, pero que le enseñó a su alma a mirar hacia adentro. Era el reflejo de lo que se guardaba, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque a veces, amar también es saber parar. Y hay corajes silenciosos que duelen más que gritar. Cuando me puso alrededor de su cuello esa noche, no sentí orgullo. Sentí paz. No era un adorno. Era un símbolo. Me llevó no por anhelo, sino por liberación. Ya no cargaba con el dolor de haber renunciado a lo que sentía. Ahora comprendía que cada decisión que tomaba, por difícil que fuera, moldeaba a la mujer en la que se había convertido. Fui un regalo de un hombre que la amaba de verdad. Y a quien ella correspondía. Aunque fuera en silencio. Aunque fuera por poco tiempo. Y aunque tuviera que dejarlo atrás. Pero verás, algunos amores no tienen que durar para ser eternos. Simplemente tienen que ser verdaderos. Ella siguió con su vida. Tuvo alegrías y penas, victorias y caídas, luces y sombras. Y yo permanecí allí, como testigo silencioso de todo. No me olvidaron. Me respetaron. Como si supiera que lo que yo representaba era demasiado importante para ser usado por impulso. Me esperaban. Y cuando finalmente toqué su piel, fui aceptado. Completamente. Ahora, quizá vuelva al cajón. Quizá me vuelvan a usar, o simplemente me guarden. No importa. Porque ya no soy el collar de una historia interrumpida, soy el collar de una mujer que se perdonó, que se sanó y que aprendió que el amor, a veces, se manifiesta solo para recordarnos quiénes somos. Si pudiera hablar, diría que fui más que un regalo. Fui una pausa en el tiempo, fui el silencio que enseñó, fui el recuerdo que dejó de doler. Y hoy, solo soy gratitud.